Es una primicia mundial que la verdad es que nunca olvidaremos. Hay que ver el humor, lo importante que es para tener una actitud 2.0, ¿no? Aquí lo hemos podido ver. Yo creo que el humor debe ser un elemento de positividad, de optimismo y además ayuda a relajarnos. Ya decía yo, no me escucho, pero no sabía si era mi mente o qué pasaba. Ayuda a relajarnos, a liberar tensiones. Decía que el humor es uno de los elementos, pues que más tenemos que reivindicar como seres humanos y debemos rescatarlo en las aulas, en nuestros trabajos. Fijaos que todo está conectado. Yo creo que simplemente el hecho de esbozar una sonrisa puede ayudar a liberarnos de esas tensiones que a lo mejor nos pueden llevar a un resultado que no es el que buscamos. Bien, pues yo quiero un reconocimiento especial para este grupo Rol La La, porque como decían un proverbio japonés, el humor, el estar en una actitud positiva nos conecta muchísimo más con los dioses, es como estar al lado de ellos, ¿no? Por tanto, el grupo Rol La La, donde me consta que hay 4 docentes, han hecho un gran esfuerzo para poder adaptar esta pieza, este musical, con su letra y con su música, que es original de ellos, a vuestra jerga, a vuestro mundo. Para ello también han contado con la colaboración de José Luis Castillo y de César Pollatos, que les han ayudado a traer esto hasta el mundo de la educación. Bien, por un lado tenemos humor y por otro lado hemos tenido música. La música es el lenguaje universal por excelencia. La música nos conecta con nuestras emociones y hace aflorar muchos sentimientos. Es un canal de comunicación muy potente. Y yo creo que también incita y nos lleva a la reflexión. Bien, pues continuando con esta línea de reflexión, vamos a presentar la primera de las mesas de la tarde, la mesa de contenidos digitales. Antes de presentarla, os voy a comentar cómo van a ser la dinámica de las preguntas. Por la sala va a haber azafatas y todas aquellas personas que queráis hacer algún tipo de pregunta, debéis llamarlas a ellas, dirigíos a ellas, que os entregarán material para que podáis hacer la pregunta. Nosotros lo que vamos a hacer es recogerlas y agruparlas por bloques, por temas, tanto las que hagáis aquí en la sala como las que nos lleguen a través de redes sociales como Twitter. Y en los 15 últimos minutos, el moderador de la mesa será el encargado de transmitir a los participantes vuestras inquietudes. Tened en cuenta que no las vamos a poder responder todas, pero yo creo que en este encuentro nada va a quedar sin respuesta, puesto que en todos los talleres y en los espacios que vamos a compartir vais a poder charlar e intercambiar opinión sobre todos los temas que os inquietan. Bien, pues la mesa de contenidos digitales está moderada por Antonio Cara, quien va a estar con otros 3 expertos. Él es un experto en temas de contenidos digitales, donde se va a debatir un poco el futuro, si el futuro pasa de la enseñanza por el libro de texto tal como lo conocemos ahora o no, o si tendremos que ir hacia otros formatos. Bien, pues Antonio Cara es el moderador de esta mesa y está acompañado por Jordi Adel, Aníbal de la Torre y Xavier Kirchner, cuyas reseñas curriculares van a aparecer en pantalla. Adelante, Antonio, sube con el resto de expertos. Bien, buenas tardes. Como podéis comprobar, son 4 integrantes de la mesa. Boris Mir está entre Jordi Adel y Xavier Kirchner, y Aníbal de la Torre es a mi izquierda, el primero de los especialistas. Bueno, el tema es realmente consideramos un tema estratégico para el futuro del contexto tecnológico en el que la escuela se está moviendo hoy día, y por eso hemos pensado que merecía tener a 4 grandes especialistas que pueden defender, por supuesto, orientaciones distintas hacia dónde tienen que ir los contenidos digitales y cómo se tienen que integrar en las dinámicas educativas y las metodologías que los profesores pueden utilizar. Y como vamos muy mal de tiempo, de entrada yo ya directamente quiero darle la palabra a Aníbal de la Torre. Vamos a hacer 4 turnos de 7 minutos cada uno aproximadamente, en los que cada especialista va a exponer su punto de vista, y después haremos unas rondas de 2 y 3 minutos de réplicas entre ellos, para después acabar con las preguntas que podáis formularnos, ya sea en el auditorio, ya sea vía Twitter o redes sociales.
Por lo tanto, Aníbal, te cedemos la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. La presentación. Bien. Primero, por supuesto, agradecer a la Fundación Telefónica que me haya permitido participar en esta mesa redonda. En el 2001, en el primer congreso de Educarred, estuve sentado ahí. Bueno, aquí no, en Castellana. Y fue ya una experiencia que me impresionó muchísimo. Visto desde aquí no lo podéis ni imaginar, madre mía. La conferencia inaugural la dio Jesús y está por el internet escrita, se llama Nueva Pedagogía a través de internet. En el 2001 no había aparecido todavía YouTube, le quedaban 4 años para que apareciera. Lo de los blogs nadie apenas había escuchado hablar de ello. La Wikipedia no había nacido porque nació posteriormente a enero, que fue el encuentro. Y la evolución ha sido muchísima. Pues yo os animo a que releáis ese documento. Él hablaba de mitos, de realidades, de expectativas de las TIC en educación, y yo creo que es un buen ejercicio ver en qué hemos avanzado, en qué situación estamos con respecto a lo que él vio de una forma brillante, bajo mi punto de vista, en aquel momento, ¿de acuerdo? Como esta mañana Ferraz nos ha dado una visión mucho más innovadora y mucho más diferente a lo que en aquel momento son compatibles ambas visiones, por supuesto, yo me he permitido el lujo de hablar un poco también de cocina y de hablar un poco de estas cuestiones, ¿no? Bueno, en 7 minutos vamos a intentar dar nuestra visión, vamos a parecer que sabemos mucho de esta historia, pero todo lo referente a temas educativos es muy complejo, ¿de acuerdo? Entonces hay que andarse con mucho cuidado. Lo que todo el mundo ya está de acuerdo es que el escenario que tenemos ahora mismo, el huerto en el que ahora mismo podemos coger los frutos para cocinar, es completamente distinto al que había en el 2001. Tenemos redes sociales, tenemos internet, etcétera, etcétera. La sociedad nos está demandando un tipo de alumnado diferente, con unas competencias muy distintas. O sea, el escenario es completamente distinto. Y en ese escenario, ¿vale?, seguimos apoyándonos demasiado en el libro de texto. Bien, el libro de texto está bien. O sea, es una solución que en un momento dado nos puede resolver una papeleta. Un día nos lo puede resolver de forma excepcional, pero evidentemente no podemos mantener una actividad educativa centrada siempre en un contenido, que ni siquiera es un material digital, sino un contenido completamente cerrado, porque la legislación además nos pide que los alumnos pues tengan que desarrollar una serie de capacidades, de competencias, más allá de ser capaces de reproducir una serie de contenidos, ¿de acuerdo? Los docentes tampoco tenemos por qué producir nuestros propios contenidos, ha sido un mensaje erróneo de todos estos años, pero sí estamos obligados a crear actividad, a conseguir que nuestros alumnos hagan cosas, que produzcan, y en eso las tecnologías pues nos ayudan mucho, ¿de acuerdo? Aparecen nuevos formatos. O sea, ahora estamos en el boom del contenido digital. Lo que se está haciendo ahora es el libro de texto tradicional, estamos intentando esos contenidos transportarlos a un formato digital. Y en eso, pues creo que también tenemos muchísimo que avanzar. En Andalucía, por ejemplo, hay un estudio sobre la implantación de libros de texto digitales en las aulas, y los resultados que se derivan cuando los lees, cuando los analizas y cuando hablas con la gente no son muy satisfactorios. El profesorado no está contento con ese tipo de nuevos formatos y de nuevos materiales, entre otras cosas porque a veces casi ni funcionan, ¿vale? Pero, además, ese contenido digital, que yo creo que es el contenido del futuro, es también mucho más de lo que a veces nos creemos que es. Pensamos que por meter 4 películas flash, un poquito de interactividad y 4 ejercicios, ya estamos digitalizando, ya estamos dando un nuevo material. Y no se trata de eso, no se trata de interactividad, se trata de entornos de simulación, donde los nenes y las nenas puedan hacer cosas diferentes. No es solamente que tengamos toda la información a nuestro alcance, es que seamos capaces de crear actividades para su tratamiento. No se trata de que simplemente con las TIC podemos comunicarnos, sino que además de poder comunicarnos tenemos que crear procesos de trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Y por último, que no lo veo y no me acuerdo, no solamente es variedad, no solamente es poner un abanico de muchas cosas donde elegir, sino que
nos sirva para atender de forma efectiva a todas las realidades que tenemos en el aula. Yo creo que esos son los grandes retos de los contenidos digitales en el futuro, junto con los retos que tenemos los docentes de adaptarnos a toda esta nueva realidad. Pero como hoy tocaba hablar de contenido, bien voy de tiempo. Aquí no me quiero parar mucho porque sé que me voy a comer la parte final. Luego he intentado reflexionar un poco sobre las nuevas posibilidades que hay de mercado. Es decir, hasta ahora se partía la típica idea de la larga cola, ¿no? Que el 80% del consumo se hace sobre el 20% de los productos. Pero con Internet la cosa cambia. Si la empresa discográfica y las editoriales, que son las grandes referencias, empiezan a encontrar nuevas fuentes de mercado precisamente en esa cola, en la comercialización de productos más baratos, más pequeños, más disgregados, ¿vale? Y yo creo que también la educación, los contenidos de educación tendrán que ir en esa línea. Ya empiezan a aparecer cosas, Ahora mismo la editorial Pearson, creo que va a lanzar una plataforma completamente gratuita para el profesorado, donde va a empezar a comercializar productos de una forma novedosa. El propio Amazon ya tiene contactos directos con autores, en este caso literarios, para que ellos sean capaces de volcar directamente sus producciones a la red, no de una forma tan, digamos, tan brillante o tan alta en comercialización como pueden ser las grandes estrellas, los bestsellers, pero sí se produzca un mercado paralelo de gente que esté publicando cosas y comercializando. Bien, hay otro sitio allí en Andalucía donde el mercado del contenido digital es una práctica ética y no hay nada que objetar a ella, pero también hay que respetar cuando la administración o cuando en otros tipos de entornos se intentan avanzar en cosas. Es decir, por ejemplo, nuestro proyecto en educación permanente de adultos, de personas adultas, tenemos una producción de materiales completamente abiertos a toda la sociedad bajo licencia Creative Commons, donde además estamos intentando que las nuevas metodologías, es decir, que el contenido no sea un solo contenido. Tenemos, por ejemplo, alrededor de 1.400 proyectos de trabajo, 1.400 recetas en el que el profesorado puede hacer cosas con no sé qué contenido, me da igual. De los 2.000, casi 3.000 contenidos que tenemos ahora mismo ODES publicados a nivel 3, 1.400 ya son actividades reales. Entonces yo creo que esas cosas también caben, ¿no? Yo creo que tenemos que convivir. Ya estoy terminando, ¿eh? 2 diapositivas. Habrá que empezar a plantearse que los contenidos no tienen por qué venir dados de ninguna editorial o de ninguna administración. Hay ya muchas prácticas en EducaConTIP, pues recogemos muchas de ellas, donde son los propios alumnos los que están construyendo los contenidos y el proceso de aprendizaje se produce en ese desarrollo, y hay que estar muy atentos a esa experiencia que están haciendo compañeros y compañeras, porque yo creo que es de las cosas más enriquecedoras que ahora mismo podemos contemplar. Para finalizar, un vídeo. ¿Un minuto me puedo pasar? ¿Qué puedes pasar? Que sirva un poco como reflexión. El iPad es una revista que no funciona. Está circulando en internet estos días mucho, ¿eh? De hace una semana para acá, la que nos espera. No me traes. Bien, un momento, por favor, un segundo. Es que si no lo digo reviento, veréis. Aquí hay gente de la educación pública, de la educación privada, de la educación concertada. Yo creo que estamos todos en la misma línea, en la misma onda. Pero sí os pediría que el aplauso hoy... Estamos viendo últimamente una serie de cosas que yo creo que en vez de dármelo a mí, por favor, se lo demos a los compañeros de la pública. Yo creo que... No sé, que se lo merece ahora mismo en este momento. ¿Vale?
Aníbal, muchas gracias. Xavier, tu turno. Aquí somos todos como los Rolling Stones y cada uno canta la Great Satisfaction una y otra vez. Lo digo porque muchas de las caras que están ahí sentadas los conozco y cada uno de nosotros jugamos nuestro papel. Intentaré explicar lo mismo que explico siempre, pero un poco distinto. He cogido tus preguntas, las que nos pasaste cuando preparamos la mesa, y intentaré contestarlas, pero no por orden. De hecho, insistiré al principio mucho en cómo vemos el equipo, el paso de la educación al nuevo contexto digital y por qué. Y la respuesta rápida es que ha de ser fácil, accesible a todos y hemos de hacerlo rápido. Y que los debates sobre metodologías y contenidos son estériles, como después dirá también Boris. En mayo del 68, los que son de mi edad recordarán que decíamos debajo de los adoquines está la playa. Y eso es poético, pero es poco práctico, porque debajo de los adoquines hay un poco de arena. Si queremos ir a la playa, mejor nos vamos a la Concha, y aclaro para los argentinos que es la de San Sebastián. En educación hay una regla que impera, una ley que impera y ha de ser muy fuerte, que es la de las 3 R's. Realismo, realismo y realismo. Cuando tenemos aulas como las que hemos visto esta mañana en los vídeos de la Fundación, no podemos andar con filigranas. Hemos de pensar en la innovación, pero innovación que sea ejecutable. Porque como ya decía Edison, cuando la innovación, la visión no puede ser ejecutada, es alucinación. Y no hemos de alucinar. Nos jugamos demasiado en la educación. La educación tiene hoy 3 retos. Uno es adaptar objetivos y metodologías a lo que pide una sociedad postindustrial como la nuestra del siglo XXI. La segunda es pasar al contexto digital, porque la tecnología digital es la que está en la vida y ha de estar también en la escuela. Y la tercera, que es la más fuerte, es hacerlo esto con los que estamos hoy aquí, con los Rolling Stones de siempre, que no hemos aprendido con las metodologías sofisticadas que han de utilizarse ahora, ni hemos utilizado los recursos digitales desde que éramos pequeños. No somos ni siquiera muchos de nosotros ni inmigrantes digitales. Somos abuelos de los nativos. Entonces, esto hemos de hacerlo hoy. ¿Y por qué hemos de hacerlo hoy? Porque, como decía José Antonio Marina en el Global Education Forum hace 5 días, se ha demostrado que neurológicamente el cerebro de los nativos digitales es distinto, piensan de una forma distinta. La E-persona que dice Pere Marquès, que es un concepto que me encanta, quizás no sirva para nada cuando le quitas el ordenador, pero con el ordenador arrasa. Ya dependemos de la tecnología, no podemos pensar la vida sin coches, sin agua corriente, sin electricidad, y tampoco podemos pensarla sin internet y sin ordenadores. Entonces nosotros los educadores hemos de pensar este cambio hoy, porque otras sociedades lo están haciendo. Y estas otras sociedades, esos otros, van a competir con nuestros jóvenes. Si no lo hacemos ya y lo hacemos deprisa, nuestros jóvenes tendrán pocas posibilidades de triunfar en el futuro. ¿Qué hemos de hacer? Pues aplicar la ley de las 3 R's, que es hacerlo fácil. Hemos de hacerlo fácil, accesible a todos y dejar de discutir si son galgos o podencos. Me gustaría preguntar cuántos de la sala conocen la fábula. En la escuela seguro que ya no la conocen. ¿Qué es lo que yo defiendo? Ya lo saben los que me han oído. Defiendo la inversión digital, que es equivalente a la inversión lingüística. Para hablar inglés bien hay que pensar en inglés. Y para pensar en inglés hay que haber hablado mucho inglés. Y esto es una trampa, el Catch-22 que dicen los americanos. Se rompe con la inmersión lingüística que todos o algunos de nosotros hemos hecho. La inmersión digital es igual. Para usar bien las tecnologías digitales en el aula hay que haber usado las tecnologías digitales en el aula. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, esto se llama inmersión digital. Y se puede pasar, esto es lo que yo defiendo, se puede pasar al contexto digital sin cambiar la metodología. Hasta ahora hemos caído siempre en la trampa de que cambiamos al contexto digital y a la vez innovamos. Es un salto demasiado grande. Se puede hacer primero digitalización y después cambio en profundidad, y el cambio en profundidad cuando estás en el mundo digital es en bajada. Es imposible no hacerlo. Decías, ¿estamos preparados? ¿Alguien está preparado para ser padre o para ser compañero? Se aprende a ser padre o a ser compañero cuando tienes pareja o cuando tienes hijos. Nunca estamos suficientemente preparados, nunca nos sentimos así, a priori. Entonces, el aprendizaje natural es aprendes a andar cuando has de andar. Y para eso necesitamos ayuda. Y ahí está el criticadísimo libro de texto digital.
que yo lo veo como un flotador de brazos, como el flotador de brazos que ponemos a los chicos y chicas para que aprendan a nadar. Nadie los lleva siempre y todo el mundo aprende a nadar con flotador de brazos. Es una herramienta táctica y funciona. En Cataluña, acabo de preguntar las cifras, tenemos 140.000 alumnos que están en ese contexto. 506 centros, eran 600 y se dejó escoger a los centros con el nuevo gobierno cuántos querían quedarse y cuántos no. El 85% continúan con el proyecto como lo habíamos definido, 506 centros. Entonces, esto funciona. Es brutal, quizás no es estético, pero va. ¿Y cómo será el futuro? Pues no lo sabemos, porque todas las películas de ciencia ficción, todas se equivocan. Porque los humanos somos fantásticos usando lo que nos encontramos en las manos. ¿Sabíamos cómo se usaría Facebook, cómo se usaría Twitter? Nadie lo sabía. Entonces lo que hemos de hacer es dejar que el máximo de cosas lleguen a las manos de nuestros docentes, a nuestras manos. Y ya nos inventaremos todos lo que vamos a hacer. Como después comentará Boris, creo, tendemos a la diversificación. Cuanto más elementos haya en el ecosistema, mejor. Eso de que cada maestrillo tiene su librillo, que también lo conocemos algunos, ya no funciona en el contexto digital. Como ha dicho Ferran Adrià hace un rato, cada uno ha de concentrarse en hacer bien aquello que hace bien. Y eso cada vez es más difícil, porque se sofistica un par de apuntes solamente, el formato. Estoy haciendo una película en 3 dimensiones que va sobre la energía. Estamos filmando en 3 dimensiones y vamos a explicar cómo funciona la energía en 3 dimensiones. ¿Quién puede hacer eso con sus manitas? Nadie. Y si nuestros alumnos se acostumbran a esos formatos, lo demás parece antiguo. No podemos trabajar ahora con acetatos y retroproyectores. El mensaje no va a llegar, porque el formato desvirtúa. Un formato erróneo desvirtúa el mensaje. Y además tenemos retos que son ya accesibles, que es el aprendizaje social, el aprendizaje personalizado. Las herramientas digitales lo hacen posible, pero es complicado. Hemos de trabajar en colaboración. Y trabajo en colaboración especializado es el nuevo paradigma de la empresa la editorial digital. Preguntabas tú, eso sí que lo preguntaba exactamente. ¿Hay que entrar nuevos operadores? Evidentemente tienen que entrar nuevos operadores. Cuantos más mentes creativas hayan, mejor. Y el contexto digital también lo hace posible, porque los grandes costes de producción desaparecen. Cualquiera puede ser un productor, cualquiera puede ser un editor. Y es esencial que suceda y suceda pronto. Y un elemento clave es un ecosistema que permita la competencia transparente, que permita a cualquiera buscar, encontrar, recomendar, ayudar, comentar, comprar, porque hemos de tener nuestra compensación, vender, en un entorno abierto, transparente y que nos dé toda la información de lo que está pasando y dejar que el sistema se equilibre solito. Otra pregunta que nos hacías tú es ¿qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? Pues hemos acertado en empezar a hacerlo y hacerlo con ilusión. Y la prueba somos todos nosotros, ¿no? Y los que antes de ayer estaban en Granada, y los que antes de ayer estaban en el Global Education Forum, y los que mañana estarán en el IT World Edu en Barcelona. Esa es la prueba. Todos nos movemos y nos movemos ya. El peligro es perdernos en el accesorio. Hay muchas cosas divertidas, pero hemos de enfocarnos en el objetivo. Ese es el objetivo principal. Que los miles de alumnos que Boris va a citar, que no me sé los números, y los miles de profesores lleguen a ese contexto digital ya. Lo accesorio es accesorio. Y no ir demasiado lento. En bicicleta se va, pero hay una velocidad mínima. Por debajo de esa velocidad las bicicletas caen. Todas las bicicletas, excepto la de los equilibristas del circo, caen. Por tanto, el riesgo es querer ir demasiado lento. Tenemos a favor el viento de la historia, por tanto, vamos a ganar seguro. No me preocupa. Lo que nos ha de preocupar es que lo hagamos pronto. Ya. Muchas gracias, Xavier. Antes de dar la palabra a Boris, ya me pasan una nota, porque creo que muchos de vosotros queréis participar a través de Twitter, y os voy a recordar el hashtag, por si queréis ir comentando. Ya sabéis, es #FT
FT-EIE11. Con este hashtag que repito, podéis estar comentando ahora mismo en directo, almohadilla FT-EIE11. Yo tenía programada esta presentación para que fuese haciendo el tweet a la vez, pero la tecnología no me ha dejado hacerlo. Ya lo mandaré. Está preparado. En cambio, Boris sí que lo tiene en Twitter. Pues, Boris, si quieres empezar, te recuperaremos los 30 segundos. Bueno, yo tengo también una presentación. En primer lugar, las gracias por invitarme y a vosotros por estar aquí, sin duda. Deprisa y corriendo, porque tenemos 8 minutos. Así que yo voy a utilizar la metodología del Twitter y la metodología del pecha cucha, y así seremos ya increíblemente modernos. Lo he traducido y se llama Me escuchas pecha, pero básicamente es que lo vamos a hacer deprisa en 8 minutos. Para no equivocarme, lo vamos a hacer automático. Por lo tanto, cuando el contador llegue a 0, va a pasar la diapositiva y voy a tratar de contar con el tiempo de que dispongo. Así no me comeré el tiempo de Jordi Adey. Esto está ya en Internet, por lo tanto, si alguien lo quiere tuitear, ya está tuiteado. La primera idea que quiero presentar es que para mí el concepto de contenido digital es un poco engañoso. Los contenidos no son digitales. Así que yo preferiría hablar de recursos educativos digitales. Y eso nos permite ampliar mucho el espectro, porque los recursos educativos digitales son de muchos tipos: informativos, instruccionales, de acreditación, de colaboración. Algunos son abiertos, otros son cerrados. Unos conducen a resultados únicos, otros conducen a resultados abiertos. Y por tanto, no simplifiquemos, por favor. Hacía tiempo esto lo propuso Jordi Vivancos, lo cito también aquí. El aspecto de los contenidos digitales, o de los recursos, como yo prefiero llamarlo, es muy ancho, es muy amplio, no simplifiquemos. Es cierto que hemos focalizado bastante el tema para saltar este primer escalón en los libros de texto digitales. Bueno, también hay que decir que hoy en día ya los libros de texto digitales no son una mera transposición de libro en papel. Esto lo hemos visto en Cataluña. Ignorar esto, lo digo con cierta simpatía, es una posición hoy en día, ya en el 2011, un poco interesada. Por lo tanto, es uno más de los muchísimos recursos que tenemos y, como antes se apuntaba también, yo creo que a veces nos perdemos también un poco en ciertos antagonismos, que si las editoriales, que si los docentes, que si las administraciones, que si las empresas. Los que estamos en la clase, antes también se ha comentado, lo que necesitamos es que haya muchos, variados, la larga cola, la ancha cola, da igual. Cuando mayor diversidad, mayor pluralidad y mayor enfoque, pues mayor será la calidad y más posibilidades tendremos la diversidad de los profesores de encontrar aquel material que para nosotros es el que nos permite conectar con lo digital e incorporarlo a nuestra práctica docente. Porque yo creo sinceramente que faltan datos realmente objetivos sobre lo que pasa en las aulas. Los profesores decimos una cosa en las encuestas y en clase hacemos otras. Y alguien lo comentaba esta mañana, sí, los convencidos ya estamos aquí. Claro, yo no me estoy refiriendo a vosotros, me refiero a la mayoría de los docentes españoles. Aquí está la cifra, 600.000. No disparéis al pianista, no hablo de vosotros. Vosotros sois unos megatics, pero no sois lo habitual, no sois la gran mayoría que tiene que hacer este cambio a lo digital. Por lo tanto, necesitamos abrirnos porque nosotros no somos representativos. Antes alguien comentaba que muchas caras son conocidas. Cada uno viene aquí a cantar la canción. Nos conocemos, ya sabemos qué vamos a contar. Bueno, vamos a pensar en los demás, en los que no están aquí y que están en nuestros centros y que en esos es los que tenemos que contar. Yo creo que hay una cierta falta de realismo y también lo digo con cariño en muchas propuestas, ¿no? que son muy bonitas, muy efectistas, pero que no valen para los 600.000 docentes que estamos dando clase por las mañanas en España. Y son estos los que van a permitir la digitalización. Porque claro que hay que hacer cambios en educación y eso quién lo duda. Pero no solamente cambios de metodología, los cambios tienen que ser, como se ha comentado antes, y en esto estoy de acuerdo con Xavier, porque lo aprendí de él, es que tienen que ser escalables y sostenibles, para que podamos llegar a mucha gente y no nos vean como en la canción de antes, como los frikis que somos los coordinadores. Y los cambios, y eso lo ha aprendido el Jordi Adey, pues claro que tienen que ser metodológicos y tecnológicos, pero no solamente, tienen que ser de currículum, de evaluación, de organización, de gestión escolar, de liderazgo, y eso no será ni fácil ni rápido. Por lo tanto, empecemos a poco, pensemos que el tamaño importa. A veces confundimos a los exploradores con los urbanistas. Los urbanistas edifican, ponen calles, escuelas, agua corriente, calles. Hay que pasar por allí a los miles y miles y miles de alumnos
a los 600.000 docentes. Es un tema de una envergadura descomunal. Por lo tanto, los recursos digitales deben ser tan ricos y variados como profesores hay, para que todos puedan incorporarse. Porque no es un lujo, no es un añadido, no es un ornamento lo digital. Antes se ha comentado, lo digital es bastante más importante de lo que podría hacer una mera lección. No es un capricho. Hoy en día es una obligación. La sociedad es digital, el contexto contemporáneo es digital y la escuela también debe serlo. Y si por si eso fuera poco, además es una exigencia de nuestros currículums. Tenemos una competencia digital que los alumnos deben adquirir y los docentes también. No es un capricho, es una obligación. Y eso no se consigue si no tenemos entornos y herramientas digitales y, en consecuencia, contenidos y recursos educativos digitales. Es fundamental. Así que termino porque me queda mi minuto y no voy a pasarme. Resumen, los recursos educativos deben facilitar el trabajo en el aula, todos, y sobre todo el aprendizaje. Los digitales, pues exactamente igual, facilitar el trabajo en el aula y el aprendizaje. Eso es lo que queremos, lo que estamos en clase. Bastante difícil es gestionar una clase, bastante difícil es hacer que todos aprendan. Por lo tanto, para nosotros lo primero es el aprendizaje. Lo demás viene después. Y si alguien cree que hay otras prioridades y otras cosas más importantes, realmente yo le invito a que vaya a una clase, que venga y vea las prácticas reales en las clases, lo difícil que es. Por lo tanto, mi llamamiento es que lo hagamos fácil y lo hagamos para todos y entre todos. Y eso es exactamente lo que tenía yo que decir en mis 8 minutos. Una cosa más quiero añadir. Hay unos profesores que están dando mis clases y quiero mencionarlos aquí, dar gracias a Ramón, a Rosa, a María y a Marta porque esta mañana y esta tarde están dando mis clases y han hecho que ellos han hecho posible que yo esté aquí. Así que gracias a ellos y naturalmente a vosotros por atender y escuchar. Gracias. Pues gracias, Boris. Jordi, es tu turno. Gracias. Yo no he traído presentación, he traído un papel rayado a mano, muy poco digital, pero que me ha permitido ir modificando sobre la marcha lo que iba a decir en función de lo que he oído. A ver, yo soy pedagogo, entonces algunas de las propuestas que he oído implican que yo renuncie a la pedagogía y a la didáctica y no quiero renunciar a ella. Lo primero que quiero decir es que el título de contenidos a mí tampoco me gusta. Y no me gusta porque es deudor de una metáfora. Es la metáfora conducto-sustancia en educación. Parece que el proceso educativo consista en llenar receptáculos vacíos. Cuanta más cantidad de información, conocimientos, mejor. Esos receptáculos son los cerebros de los estudiantes. Y los contenidos son lo que lo llena. Parece que tenga importancia la calidad, sino la cantidad, en este caso. Eso es renunciar a otra metáfora básica de la educación, que es llegar a ser, y que es la metáfora de la participación, el convertirse en, no el poseer mucho de algo. Pero ¿de qué hemos venido a hablar? Hemos venido a hablar de libros de texto digitales, hemos venido a hablar de más cosas. Boris ha sentado bien el tema. Hemos venido a hablar de más recursos, hemos venido a hablar de recursos educativos digitales. Pero cuando hablamos de recursos educativos digitales, yo no pondría el acento en digitales. El hecho de que algo sea digital no es bueno en sí. Lo digital tiene características que no tiene lo analógico, pero no educativamente mejores. Si queremos mejorar el proceso educativo, tendremos que poner el acento en recursos educativos, no en digitales. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque el modelo de contenidos no es solamente un modelo de negocio, no solamente es un tipo de producción, distribución, no solamente es un tipo de uso de los materiales, no solamente es una industria que mueve al año más de 800 millones de euros del libro de texto en nuestro país y que por tanto tiene intereses muy fuertes en seguir ganando 800 millones de euros o más y por lo tanto van a hacer el discurso que les interesa hacer. El modelo de contenidos que tenemos define qué hacemos en el aula y define qué tipo de profesores somos. Así de claro. Y hasta ahora, la crítica que más fuerte se le puede hacer al modelo actual es que nos han desprofesionalizado. El currículum nos ha quitado la decisión sobre qué enseñar y los libros de texto la decisión sobre cómo enseñarlo. Y esa desprofesionalización es la que exige que ahora, en el mundo digital, nos lo den todo bien facilito, acabado, terminado,
troceado, todo apto para ser digerido por el alumno y sobre todo por el profesor. En la práctica, ¿qué ocurre? Aníbal contó una historia hace un año que nos vimos en una práctica de una profesora de un instituto que consistía en lo siguiente. La profesora hacía leer por turno a los alumnos que estaban sentados en la fila el libro de texto y cuando a ella le parecía decía el siguiente, y el siguiente leía el libro de texto. Y cuando a la profesora se le ocurría, paraba y explicaba algo. Cuando terminaban de leer la lección, les hacía hacer los ejercicios del libro y los que no se terminaban se hacían en casa. A ver, no es que el libro de texto imponga ese tipo de práctica, pero la facilita, la define, la remarca. En la práctica, los libros de texto y los materiales digitales deberían hacer los mejores profesores. Y yo creo que hay modelos diferentes, creo que hay una manera diferente de hacer las cosas. Mirad, es cierto que para hacer películas en 3 dimensiones hace falta un especialista en 3 dimensiones, pero ¿sabéis cómo se llama el especialista en tus alumnos? El máximo especialista del mundo en tus alumnos eres tú. Y eso da igual 3D que 2D que media D. Tú eres quien define el ritmo, la manera y cómo es más adecuado enseñar a esos alumnos. Los libros de texto, si confiamos en ellos, si toda nuestra praxis se basa en ellos, hurtan a los estudiantes de esa personalización que exigimos en los materiales digitales. Yo creo que además tenemos un grave problema. Yo considero fracasado todo intento de incentivar la actual industria del libro de texto y materiales para que cambie de perspectiva. Y no lo van a hacer porque es necesaria una innovación disruptiva. De la misma manera que la industria de la música no montó iTunes y no vendió música por Internet. Hay demasiado dinero a dejar de ganar para que se arriesguen con esto. Por lo tanto, es un campo abierto para nuevos jugadores que van a llegar y que espero que entren con mucha fuerza. Y que, bueno, un modelo disruptivo podría ser el modelo del do it yourself, modelo auspiciado por la mano izquierda de la administración, incentivando iniciativas para crear contenidos, ponerlos en Internet, hacerlos libres y que sean de calidad. Y con la otra mano subvenciona a las editoriales y a otros jugadores de este juego. Yo creo que necesitamos ideas 2.0, necesitamos nuevas visiones sobre los materiales curriculares. Por ejemplo, debemos empezar a dejar de pensar en ellos como productos y pensar más en ellos como servicios. Debemos dejar de pensar en ellos como artefactos cerrados y más como servicios. Deberíamos pensar más en la curación de contenidos, una palabra que se ha puesto de moda, y en la personalización. Deberíamos pensar más en actividades y no en conocimientos. La crítica al libro de texto quizá más acertada que he oído nunca, la hizo una amiga mía, Carmen Barba, una maestra jubilada de Cataluña, que dijo que el problema de los libros de texto es que son el punto de llegada. El libro de texto es lo que los niños deberían saber después de haberse educado. Y es difícil recorrer un camino cuando empiezas por el final. La idea que quiero transmitirles es que vivimos una nueva era, un nuevo momento. Estamos todos absolutamente hipercomunicados. Tenemos herramientas para colaborar, para compartir, para hacer cosas juntos y tenemos ya las herramientas adecuadas. Posiblemente no podremos hacer materiales que compitan estéticamente en calidad con los que realizan los profesionales de la creación de contenidos, que tienen su sitio y su mercado, pero sí que juntos podemos hacer grandes cosas, podemos hacer cantidad de materiales. Y siempre propongo una idea, me quedan 30 segundos, la propondré siempre. 680.000 docentes en España. ¿Qué pasaría si cada uno de ellos, cada uno de nosotros publicáramos una actividad didáctica al año? Una solo. La que mejor nos haya salido. En un año tendríamos 680.000 actividades. ¿Saben cuánto cuesta eso? Exactamente 0 euros. Cuesta una línea en un decreto. Cuesta que eso la administración nos lo reconozca como un mérito, por ejemplo, de formación. Como un curso de 20 horas, por ejemplo. Bien, a veces de la cantidad también sale la calidad. Los buenos materiales, posiblemente, serían muy buenos y podríamos disponer todos. La virtualidad de lo digital es que se puede reproducir, se puede transmitir lejos, se puede reproducir prácticamente sin coste. Y veo 2 ceros
separados por 2 puntos, quiere decir que mi tiempo ha acabado. Muchas gracias por su atención y espero haber sido lo suficientemente provocativo para que haya debate ahora. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Ahora, si os parece, entramos en una ronda rápida, muy concisa, muy concreta, centrando el tema de los contenidos digitales a ser posible, no yéndonos fuera, para debatir entre vosotros, pero sin debate, es decir, 2 minutos para cada uno, diciendo vuestra idea fuerza o ideas fuerza más importantes en este contexto. Por favor, Aníbal, empiezas tú. Bueno, ahora ya más tranquilo, ya más relajado. Bien, yo he sido más de 3 años coordinador de un centro TIC allí en Andalucía con más de 1000 alumnos y alumnas y más de 700 ordenadores. Entonces yo era de los que me metía en clase con los compas y Maribel está por ahí y me preguntaban qué tipo de actividades, esto sí, esto no, o sea, estaba muy en contacto con ellos. Y cuando ellos me preguntaban por la adecuación de una actividad para hacerla en el aula, no, yo siempre decía lo mismo. ¿Lo puedes hacer en papel? Sí, pues entonces no te compliques la vida. Claro, porque tienes que encender 15 ordenadores en el aula, probablemente 2 tardarán más en arrancar, 2 se te quedarán bloqueados. Si metes la tecnología en tu actividad diaria es porque vayas a encontrar un valor añadido. Y el principal valor añadido que puedes encontrar es que sean ellos los que hagan algo, no tú. No que te pegues tú el día de antes hasta las 11 de la noche preparando un hot potato para que llegue el nene y haga plas, plas, plas y finiquitado. Que sean ellos los que trabajen en equipo, hagan presentaciones, escriban, busquen información. Si realmente tú encuentras algo que no puedes encontrar en el papel, entonces utiliza tecnología. Y los libros de textos digitales, lo que yo he visto y lo que me llega es que se puede hacer perfectamente muchas de las cosas sin la tecnología. Incluso hasta los cuestionarios que es de picar, pues pon un papel, una fotocopia de toda la vida y que el alumno marque y no tienes que complicar la vida. Yo creo que ese es el gran salto. Primera idea. Segunda, otro minuto y punto. Bien, el tema de cuanto más recursos mejor, eso es muy delicado. Hace poco he visto por segunda vez una conferencia que os la recomiendo, no me acuerdo de quién es de TED, ya os la paso el enlace para que lo colgamos en el virtual, que es sobre la paradoja de las decisiones. Y ahí hay mucho que decir. Es decir, en la paradoja de las decisiones viene a decir que, bueno, que cuanto más opciones tenemos para elegir, pues más se complica la decisión de por dónde tenemos que tirar. Pero también es verdad que en esa conferencia se desmonta esa teoría, porque la diversidad implica libertad, implica tener tú más capacidad y más juicio crítico. Si tú partes el curso con un material digital cerrado, pues ese es tu mundo. Ese es tu mundo. Y es verdad que si tenemos mucha diversidad, malo. Pero bueno, si tienes una diversidad de actividades, como dice Jordi, de no 6.000, 20 actividades que puedes hacer con los alumnos, probablemente una pues no te gustará, porque tienes una del año pasado que te gustó más y demás. Pero también es verdad que tenemos que tener algún criterio en el que esa búsqueda no suponga también que nuestras vidas se queden por las noches a costa de nuestra familia buscando la actividad del día siguiente y nos dejemos el pellejo en eso. Entonces, de alguna forma, servicios, también lo ha dicho Jordi, yo creo que de forma muy oportuna, servicios que nos vayan guiando un poco sobre dónde están los recursos, las actividades de calidad. ¿Vale? Pues ya está. Muy bien, gracias, Aníbal. Xavier, tus 2 ideas potentes o 3. Sí. Estábamos comentando con Boris antes que haríamos la pregunta que voy a hacer yo ahora. Es, ¿cuántos de ustedes han escrito un artículo o más en la Wikipedia? Que levanten la mano los que lo han hecho, por favor. Como 15, 20 o menos, ¿no? Y nosotros somos los megatics, que decía Boris. Por tanto, tu teoría de que si cada uno hace un... no funciona. ¿Cuántos han publicado una actividad didáctica en Internet? Espera, que ahora estoy yo. Dilo tú. Pregúntalo tú. A ver, nosotros tenemos a nuestro favor una cosa, y es que hemos puesto en el contexto digital más de 100.000 alumnos. Sabemos lo que cuesta. Y sabemos, y lo pueden ver ustedes mismos, está en catalán de todas maneras. Si entran en una URL que se llama presentació.educat1x1.cat, tendrán allí un montón de vídeos donde docentes normales y corrientes, de los que antes usaban el libro de texto en papel, porque tenemos el mundo que tenemos. No tenemos un mundo ideal que se destruye por culpa de la digitalización. Tenemos el mundo que tenemos, y si le ponemos un escalón inmenso para que pase al nuevo contexto, nunca va a pasar. Recuerdo hace 3 años estaba en el BETT con Jordi Vivancos, precisamente, que Boris lo ha citado antes, la persona que ahora lleva el Educat 1x1. Y me decía, llevamos años intentando que la escuela pase al contexto digital y no conseguimos que avance por encima de ese 5% que a ti no te gusta.
Llevamos años, no sé cuántos me dijo, ya no me acuerdo, pero como 5 o 6, una cosa así, ¿no? Hay una frontera, porque cuando pones el paso a la digitalización, además con la innovación, además con... la gente se frena. Lo único que decimos es una cosa muy simple, es pasemos a digital, porque digital es camino de bajada a la innovación, no se puede no innovar. Es así de sencillo, y la prueba es que lo hemos demostrado, o sea, tenemos los hechos a nuestro favor, no es teoría. Gracias, Xavier. Boris. Bueno, ustedes se dan cuenta por qué estoy yo sentado aquí, porque así recibo de los dos lados. No, yo quisiera, a la luz del debate, apuntar lo que tenemos todos en común. Yo creo que, me atrevo a decir en esta mesa, igual en esta sala, ¿no? La necesidad de la digitalización. También tenemos en común la complejidad del proceso. También tenemos en común que el problema es tan complejo que permite diferentes maneras de abordarlo. Y por lo tanto yo creo que es complementario que haya estrategias, digamos, de poco escalón y estrategias más disruptivas, porque una cosa no creo que anule la otra. Y precisamente yo creo que esta es la oportunidad. Quizá nosotros nos encontramos cómodos en el elemento disruptivo. Pues sí, porque nos interesa, nos gusta, amamos un poco esto, en clase progresamos con esto, lo hemos visto, lo hemos experimentado. Y bueno, pues perfecto. Pero también vemos en los claustros esta soledad, nosotros mismos en la canción de antes, un cierto friquismo. Yo no quiero ser friki de las TIC, quiero ser profesor. Entonces, por lo tanto, cualquier elemento que también me ayude a esto, pues bienvenido sea. O sea que yo pondría el énfasis en lo que tenemos en común los de la mesa y la necesidad que tenemos en común, que es de llevar una mejora a la educación. Que si la metodología será primero, será antes o será después, yo lo dejo a mis contertulios, no lo sé. Pero en cualquier caso sí que sé que para algunos nos ha estimulado el cambio metodológico para incorporar tecnología, a otros el amor por la tecnología les abre la puerta y algunos sencillamente necesitan esa pequeña ayuda, ese empujón, ese coordinador TIC que está allí para echarte una mano, para ir entrando en esto que, insisto, no es un capricho del coordinador de informática, ni del consejero de turno, ni del consultor TIC, nada de nada. Es una necesidad que tienen nuestros alumnos para vivir en la sociedad contemporánea en la que estamos. No lo olvidemos. Igual que la tienen los alumnos, la tienen nuestros compañeros. Y no puedo hablar del tema porque no es de la formación, pero es evidente que una pata imprescindible para todo este sistema que estamos planteando es cómo convertimos a los profesores en docentes competentes en entornos y con herramientas digitales. Pero eso ya será el debate del año que viene. En otro. Gracias. Jordi, 2 minutos de reloj. Sí. Buah, aquí hay muchas cosas que contestar. Yo hay una cosa que ha dicho Xavier que me gustaría que fuera cierta, pero que la realidad me ha demostrado que no lo es. Y es que tras la innovación en formatos, en tecnologías, venga el camino hacia abajo la innovación didáctica. Hace 15 días estuve en Escuela 2.0, algunos de los presentes también, asistimos a la presentación de los primeros resultados de una macroencuesta elaborada por un equipo dirigido por el profesor Manuel Area. En Cataluña no están los datos, se hará posteriormente, pero de muchas comunidades autónomas. Y la verdad es que los datos son, para quien tenga prisa, decepcionantes. Hay tecnología, pero los profesores quieren más, creen que tienen suficiente formación, pero los profesores quieren más, y cuando se les pregunta qué hacen con la tecnología, hacen lo mismo que hacían antes. Es decir, la tecnología, incluso 2 años después, no ha significado innovación didáctica. A mí no me decepcionan los datos porque yo sé lo lento que es el proceso. Para cambiar lo que se hace en las escuelas no es necesario solamente introducir cacharros y enseñar a la gente a usar cacharros. Es necesario en muchos casos cambiar creencias muy profundas de lo que implica dar clase. Por ejemplo, las nuevas tecnologías se prestan mal, usadas de manera innovadora, a la visión de la enseñanza como impartir conocimientos, a la lección magistral. Hay tres usos básicos de los ordenadores y de la Internet. Enseñar informática, es decir, convertirlos en el propio objeto de enseñanza. En segundo lugar, proporcionar información con ellos. Y en tercer lugar, como herramientas de aprendizaje. Las aplicaciones que están triunfando en la mayoría de las escuelas son aquellas relacionadas con la primera y con la segunda, pero no con la tercera.
porque la tecnología la tenemos en manos de los profesores. Por la misma razón que soy muy reticente con cosas como los libros de texto digitales, es que se parecen demasiado a los libros de texto de toda la vida. Por lo tanto, lo normal es usarlos como los libros de texto de toda la vida. Con lo cual, los resultados de aprendizaje de los alumnos serán los de toda la vida. Y no tenemos una escuela como para echar cohetes. Entonces, ese es mi miedo. Cierto que, bueno, tenemos el mundo que tenemos, eso es cierto, y por lo tanto los esfuerzos que hace la administración, que hacemos nosotros, los coordinadores TIC, creo que deberían ir encaminados quizá paralelamente en otra dirección. No se trata solo de enseñar competencias técnicas a los compañeros y compañeras, se trata posiblemente de también intentar cambiar actitudes, intentar cambiar cierta visión de la enseñanza, intentar introducir una manera de hacer las cosas donde estas nuevas tecnologías pueden ser aprovechables al 100%. Lo explicaré de la siguiente manera. ¿Para qué queremos Internet en una clase? ¿Para acceder a un contenido único a través de la red que da una opinión de las cosas? Si es para eso, ¿para qué queremos acceso a Internet? Nos sobra el 99,99% de la Internet. Si queremos Internet es para acceder a recursos de calidad y a veces contrapuestos y a opiniones diferentes y a variedad de recursos. Y quería hacerles la última. Quería hacer una pregunta y no la voy a contestar. ¿Por qué tiene que comprar cada estudiante, cada alumno, un ejemplar o una licencia de uso de cada libro? ¿Alguna vez se lo han preguntado? En el mundo digital, ¿por qué? ¿Por qué? Pues Jordi, con esta pregunta nos quedamos. Os damos las gracias por vuestra experiencia, vuestra sabiduría y os emplazamos después a los cafés a seguir charlando con la gente que quiera conocer más. Muchas gracias a todos.